estudiar de esa manera, escudriñar y entender. Entonces estamos hablando, ve ahí, déjeme ser, ajá. Ok, pasa algo en las transición, ajá. Hay que ponerle que, ahí está, a ver, déjame ver, ahora sí. Ok, la teos, teología que viene de teos, Dios, y logía que es estudio y conocimiento. Entonces, el estudio de Dios y su revelación. No cambia. Hoy está rebelde el control. Eh, Tenemos otra parte, estamos hablando de la teología práctica y tenemos ahí la teología pastoral. Esta es una clase que en el Instituto Bíblico hay teología, déjeme ver, atrás. Ay, ok, déjame ver si, parece que ya lo logro controlar. Ok. Eh, ok. Sí, encontramos la teología en la Biblia, es el estudio de Dios en la palabra, muy importante. Luego tenemos la teología histórica, que es a través de los periodos, patrística, medieval, protestante, moderna, concilios y doctrina. Tenemos la teología práctica, que es lo que estamos viendo en este momento, donde vemos la homilética, que es la manera de cómo predicar. La teología pastoral es una materia que se da en el Instituto Bíblico que da herramientas y también entendimiento al pastor de muchas de las áreas pastorales, porque es interesante, pero el pastor tiene una cantidad de facetas que a veces si supiéramos qué es lo que Dios nos está llamando, lo pensaríamos muy bien. Pero Dios es muy sabio y le muestra a uno de a pedacitos, no muestra todo, pero el pastor es administrador, es consejero, el pastor se convierte, bueno, en el caso mío muchas veces destupiendo cañería, limpiando iglesia, aconsejando, ayudando a los hermanos a mudarse, no se sabe cuántas casas, administración, etcétera, etcétera. Entonces tenemos otra materia que es la liturgia y adoración, que es la manera como llevamos el servicio, como lo ordenamos. Algo muy importante que es el discipulado, y es preparar a las personas para que se conviertan en seguidores de Cristo. El evangelismo, que es la misión de la iglesia, llevar la palabra. Las misiones, que es extendernos a otros lugares, a otros países. La educación cristiana, la administración eclesiástica. Muchas gracias, hermana. Tenemos también la teología moral, ética y cristiana. Aquí vemos la ética personal, ética familiar, ética social, la justicia social, la sexualidad cristiana, el trabajo, el dinero, la responsabilidad cristiana, y ahí entra lo que llamamos la mayordomía. También tenemos la teología filosófica, y es donde hablamos de la existencia de Dios, el problema del bien y del mal, los atributos divinos, la fe versus la razón, la libertad humana y la soberanía de Dios, divina, la naturaleza del alma, y la apologética como filosofía, que es la defensa del evangelio y el conocimiento de las religiones. Ahí este es un concepto muy importante, porque el cristianismo no debería de entrar en ese concepto de religión, sino precisamente teología. Las religiones son, lo vamos a ver un poquito más adelante, la diferencia entre religión y teología, y es lo que aplica para las otras religiones. Porque nosotros estudiamos no una religión, sino el conocimiento de Dios a través de la palabra. Sin embargo, algunas universidades cristianas para tomar como mayor aceptación, le han cambiado el nombre de teología y le han puesto religión, pero no es lo correcto. Tenemos la
teología natural estudia que puede conocerse a Dios por medio de la creación, la razón y la conciencia, aparte de la revelación de la Biblia. Y esta es una parte importante porque Dios, por medio de su creación, se revela al hombre. Por supuesto, no es suficiente como para llegar a Cristo, pero sí es una manera de revelarle al hombre el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que hace todas las cosas. Y tenemos un verso que nos ayuda en esto, que es primera de Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De manera que la creación es una de las mejores maneras de hablar de Dios y de mostrar a ese Dios todopoderoso que lo ha creado todo. La ciencia y la fe por muchos años han estado divorciados, sobre todo en los tiempos oscuros o época medieval, donde la iglesia perseguía a los científicos y todo aquel que hablaba algo de ciencia se le perseguía. Pero hoy, al contrario, la ciencia, los científicos están, no pudiera decir que se están volviendo cristianos todos, pero están reconociendo que tuvo que haber algo o alguien creador del universo, que no puede crearse esto que conocemos universo o mundo por medio de una explosión, y que una explosión, hay que tener más fe para creer en que una explosión creó todo, que un Dios creador que lo creó todo. Entonces también se han dado cuenta, y esta es otra parte que fundamenta la ciencia, que han entendido que el universo no es eterno, sino que tuvo que haber sido creado, que no ha estado siempre, sino que hubo un momento que comenzó. Y eso significa que hay alguien o una causa que trajo a la existencia el universo. Y la otra parte tan maravillosa es que el universo se sigue extendiendo. Las estrellas se siguen multiplicando y no pudiéramos decir que es infinito, pero sigue desarrollándose el universo y creciendo. Y eso muestra la grandeza de nuestro Dios. Tenemos una teología interesante, la teología revelada, lo que Dios revela por medio de las Escrituras, los profetas, Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros entramos con esa sed de buscar de Dios, de aprender de las Escrituras. Por eso usted está aquí en esta noche con hambre, con deseo de conocer un poco más de Dios. Usted ha estado en el trabajo, tal vez está cansado, tal vez desearía estar en casa, pero ha hecho un esfuerzo de estar aquí porque tiene deseo y hambre de Dios y deseo de conocer más de Dios. Entonces ahí entra la teología revelada. Aquí hay un concepto interesante de estos no muy antiguos, más o menos moderno, pero es no es correcto, pero tenemos que hablarlo porque es una herejía, y es la doctrina del proceso. Es interesante porque todo esto hay que saberlo, entenderlo, porque puede venir por ahí y usted a lo mejor, si no lo había escuchado, no lo había entendido, puede confundirse. Esta doctrina del proceso que postula que Dios está cambiando continuamente y al experimentar los eventos del universo es como que Dios está aprendiendo. Y eso es una herejía, porque Dios no cambia, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnisapiente. Entonces es una teología tergiversada. El padre de esta teología se llama Charles Hartshorne y nació en 1897 y murió en el 2000, o sea que tuvo bastantes años este hombre. Pero él dice que Dios cambia
o sea, como que Dios está desarrollándose, Dios está aprendiendo y no está completo. Si se da cuenta, son conceptos totalmente contrarios a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no cambia, que Dios es perfecto, que está completo y que no necesita ni aprender, ni completarse, ni que está experimentando. Hay otra teología que también es otra herejía y es la teología abierta. Esta teología es la doctrina que postula que Dios no conoce lo que va a ocurrir en el futuro, porque no sabe lo que tú y yo vamos a hacer mañana, basada en el libre albedrío. O sea que como usted no sabe qué va a hacer mañana, entonces Dios tampoco sabe, y ese se le conoce como una teología abierta, que Dios no conoce el futuro, pero entendemos que es una herejía. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y omnisapiente. Está en todas partes y lo sabe todo. Tenemos libre albedrío, pero Él sabe qué decisión vamos a tomar. Él sabe qué va a pasar. Pero eso se le conoce como teología abierta. Nosotros creemos en la teología cerrada. ¿Qué es esto de teología cerrada? Precisamente, Dios sabe todo lo que va a pasar. Conoce las decisiones que nosotros vamos a tomar. Lo sabe todo. Sin embargo, respeta el libre albedrío del hombre, pero Él sí sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder y lo que va a acontecer. Ahora, el hecho de que sepa qué decisión vamos a tomar no significa que Él manipuló nuestras decisiones, porque ese es el libre albedrío del ser humano. Estamos entonces en lo que es la teología sistemática, y es el estudio ordenado y organizado por tópicos de una manera consciente. Es la teología que organiza la doctrina, las doctrinas principales de la fe. Estudia organizadamente todo lo que la Biblia completa tiene que decir con relación a cualquier tema. Por ejemplo, o sea, nuestra Biblia está escrita por varios autores, todos inspirados por Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero no es un diccionario que usted busca pecado y le va a salir todo lo del pecado. Lo del pecado está en Génesis, está en Levítico, está en Deuteronomio, está en Éxodo, está en Números, está en los Salmos, está en Proverbios, está en el Nuevo Testamento, regado por toda la Biblia. Entonces, ¿qué hace la teología sistemática? Toca un tema y lo recopila por toda la Biblia para lograr así entrar en estos temas a profundidad, teniendo en cuenta toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Eso es lo que es la teología sistemática. Vamos a ver las principales ramas de la teología sistemática. Tenemos la bibliología, que significa el estudio de la Biblia, como pues el nombre lo dice, pero también ahí entra la hermenéutica, que es como nosotros interpretamos la Biblia. Y hay algunos principios de hermenéutica. La mejor manera de interpretación bíblica es la literal. Siempre que usted esté leyendo la Biblia, debe tratar de mirarlo lo más literal posible. ¿Hay algunas figuras? Sí, pero muchas de estas figuras la misma Biblia las explica. Solamente hay pocas, pero hay una interpretación que es la que es muy peligrosa, y es la alegórica, donde leemos un pasaje aquí y cada uno de nosotros le puede dar una interpretación diferente de acuerdo a lo que usted entienda. Y esa es la que es bien peligrosa, porque eso se abre de una manera que se puede entrar en un error. Entonces, la mejor interpretación. Ahora, por ejemplo, en cuanto a las profecías, que es el tema, un tema muy importante, culminante, porque la Biblia es un libro profético. Analicen las profecías que se han cumplido, que han sido cientos de profecías. Mire cómo eran esas profecías y se da cuenta que son literales. Todas las profecías que se han cumplido, tal cual como estaban en el Antiguo Testamento, que Jesús las cumplió, no son alegóricas, son
literales. Entonces, si las que se cumplieron son literales, ¿por qué yo voy a interpretar alegóricamente las profecías del futuro? O decir que es una enseñanza nada más para, porque muchos niegan lo profético y dice que la Biblia es solamente un libro que nos trata de traer principios y valores. Tenemos la teología propia. Esta teología propia habla de Dios Padre, todo lo que tenga que ver con Dios Padre. Cristología, que el año pasado estuvimos enseñando todo lo que es cristología acerca de Jesús, la vida y la obra de Jesús, todo de Jesús desde su nacimiento virginal, Dios hecho carne, hasta su crucifixión, muerte y resurrección. Eso es lo que es la cristología. Tenemos neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, angelología, que es los ángeles. Ahí entran los demonios, pero también pudiera abrirse una más que es demonología, el estudio de los demonios. También es parte, puede usarse como parte de la teología sistemática. Algunos solamente hablan de angelología y hablan de los demonios en esa rama, pero también puede abrirse la rama de la demonología. Tenemos la antropología, que es el estudio del hombre, la salvación del hombre, el pecado en el hombre, toda esta parte del ser humano. Armartiología es el pecado. Soteriología, la salvación. Eclesiología, la iglesia. Escatología, los eventos proféticos. Entonces, esto es lo que hace la teología sistemática. Coge la Biblia y la toma por temas para que nosotros podamos sacar el máximo conocimiento de Dios. Tenemos un término dogma. Dogma es un decreto, una ordenanza o decisión que expresa un consejo religioso y que es formulado por alguna asamblea eclesiástica. No está basada en la verdad bíblica. La iglesia cristiana evangélica no usa dogmas. Esto del dogma viene de la iglesia católica y ellos establecen un dogma. Y el dogma va por encima de la palabra de Dios. Cuando ellos toman una decisión como iglesia, ellos dicen que la autoridad de la iglesia va por encima de la Biblia. Nosotros evangélicos, por eso usamos este nombre, la autoridad máxima es la palabra de Dios. Y eso es una gran diferencia porque tenemos a la Biblia como el fundamento de nuestra fe, de nuestra creencia y de lo que creemos. Tenemos que este es el que nosotros usamos, que es doctrina. Didascalia, eso significa enseñanza. La doctrina no divide a la iglesia, la debe fortalecer, pero trae división cuando se adoptan posiciones doctrinales incorrectas, y ahí es cuando vienen situaciones de división por la doctrina. Alguno de los dos tiene que estar equivocado, pero la doctrina en sí lo que debe traer es un fundamento y una capacidad de fortalecer a la iglesia por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos los mitos. Es una creencia que se acepta sin objetividad y que no corresponde a la realidad. La religión, recuerden, no es lo mismo que la teología, y es lo que le estaba mencionando antes. La teología es el estudio de Dios. Las religiones es el estudio de la respuesta del hombre a la existencia de un ser superior o de un Dios. Entonces ahí tenemos el hinduismo, el budismo y todas estas religiones ateas. Me pareció muy interesante que hasta el marxismo se puede considerar como una religión, y tengo aquí un cuadrito que lo compara. Bueno, déjenme que lo tengo aquí. La religión cristiana tiene a Dios como el centro, el marxismo, la historia, el materialismo como el centro. La religión cristiana tiene el pecado, el marxismo, la explotación de las clases. El cristianismo, Satanás o el mal. El marxismo, la burguesía o el capitalismo. La religión, la redención, o sea, el cristianismo, la redención, el marxismo, la revolución proletaria. El cristianismo, la redención,
eh, el reino de Dios, la sociedad comunista sin clases, los profetas y apóstoles Marx, Engel y Lenin, y la doctrina oficial, el materialismo dialéctico. Entonces, la religión cristiana habla de las herejías y el marxismo habla de desviaciones ideológicas. El marxismo no habla de Dios, pero es una filosofía donde elimina a Dios y se quiere adueñarse del todo de la sociedad y de la cosmovisión. Por eso es que en China hay tanta persecución a la iglesia cristiana, porque no quieren darle entrada al cristianismo, porque el marxismo o el comunismo quiere tomar control del ser humano, de su manera de actuar, de creer, de vivir y de hacer. Entonces eso es lo que es cuando estudiamos las religiones del mundo, vemos la manera, y algo que encontré, que por ejemplo el budismo, mucha gente dice no, que todas las religiones son buenas. Si todas las religiones son buenas, te hago una pregunta: ¿cuántas religiones hay? Si no sabes ni cuántas son, ¿cómo puedes decir que son buenas si ni siquiera sabes cuántas son? Entonces eso es una generalidad incorrecta, porque si ni siquiera sabemos cuántas hay, ¿cómo podemos asegurar que todas son buenas? Y es verdad que hay religiones buenas porque tienen valores, pero no salvan. ¿Y usted qué quiere? ¿Ser bueno y irse al infierno o ser bueno y salvarse? Son dos cosas distintas. Las religiones, algunas son buenas en cuanto a eso, que ponen valores al ser humano de que haga el bien, pero si no está Cristo, no hay salvación del alma. Entonces, muy importante, pero el budismo, que mucha gente defiende, hablando este concepto de que todas las religiones son buenas, estuve mirando y yo no sabía esto, hasta uno aprende siempre, que investigue, los budistas no creen en Dios, no creen que existe Dios. Tienen valores como humanos, pero sacando a Dios del panorama. Entonces es una religión atea, porque no cree en Dios. La palabra de Dios, recuerde que durante la historia de la iglesia se han levantado credos, confesiones, denominaciones, tradiciones y experiencias. Todo esto se puede adoptar siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. Una vez que un credo va en contra de la palabra, no tiene valor. Una vez que una confesión va en contra de la palabra, no tiene valor, es incorrecto. Hay varias denominaciones, hay muchas denominaciones en la tierra, pero lo que va por encima de la denominación es la palabra de Dios. Si una denominación se apropia de la palabra, va bien. Una vez que se aleja de la palabra, está tomando un camino incorrecto. Lo mismo pasa con tradiciones y experiencias. Esto de las experiencias, Dios habla por visiones, Dios habla por sueños, Dios revela, eso lo entendemos, pero tiene una limitación. Si la revelación o la visión va en contra de lo escrito en la palabra, esa revelación, esa visión, ese sueño fue la pizza de anoche. Pero usted no puede adoptar algo. Es como que yo soñé anoche y se me apareció alguien que me dijo: te casaste con la mujer que no es. Tú tienes que casarte con la vecina. Y ella también está casada con el que no es. Entonces ahora yo voy a cumplir esa visión. No, eso va en contra de la palabra de Dios, porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, y eso es incorrecto. Pero hoy es tan interesante esta situación que hasta pastores de iglesias están usando la Biblia para decir y estar a favor de tener varias esposas
usando la Biblia, porque ya no es un sueño ni una visión, sino trayendo como referencia a los patriarcas, a Abraham, Jacob, a David, a Salomón. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Está en la Biblia que estos hombres tuvieron muchas esposas, pero no es. Acuérdese que hay cosas de la Biblia que están escritas históricamente y que en un tiempo, en un periodo, se permitieron, pero eso no significa que para el tiempo actual se puedan aplicar. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que tenía que trazar bien las escrituras, porque hay cosas que están en la Biblia, pero que no son aplicables para nuestro tiempo. Por eso es importante entender todo esto. Filipenses 4:13. Este es un lema que tenemos en la iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos, pero es ahí donde vienen a veces las situaciones de mala interpretación y de mala aplicación. Yo hace muchos años atrás recuerdo que había una pelea de boxeo y era peso pesado, estos hombres grandes y fuertes. Y entonces yo no me acuerdo los nombres ni nada de eso, pero recuerdo sí que uno de ellos tenía la camisa de Filipenses 4:13 y estaba con su pastor y todos estaban orando ahí para la pelea. Entonces, inclusive estaban hablando, hasta eso escuché, que él iba a dar el diezmo de lo que se iba a ganar a la iglesia. Y ahí estaban todos orando. Lo noquearon en el segundo round. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no da crédito a la palabra, ni es una manera correcta de aplicar el evangelio o la palabra de Dios. Exacto. Porque entonces, y aquí este otro boxeador que no lo conozco, pero estaba buscando el que yo vi y encontré a este que dice Filipenses 4:13 como un tatuaje. Entonces, vemos si cree usted que le agradan los tatuajes a Dios, pero él está tatuándose Filipenses 4:13. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque es que esa es la parte que nosotros tomamos un verso, lo podemos usar como lema, lo podemos usar para animarnos, pero ¿cuál era lo que decía? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para tener necesidad. Y ahí es donde viene el verso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no es voy a ganar en el fútbol porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a subir la montaña. Eso no es una mala aplicación del verso. Porque este verso que habla de que en la abundancia y en la escasez, exacto. Entonces, si entiende de cómo nosotros podemos manipular la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero decir. Pero en sí, el verdadero discípulo va a la palabra para ver qué es lo que Dios quiso decir. Pero nosotros podemos tener en nuestra mente, yo quiero hablar de esto y buscar los versos que me apoyen a mí para yo decir lo que quiero decir. Y muchas veces puede ser correcto, pero muchas veces puedo tomar textos sacados de su contexto para que me apoyen en lo que yo quiero decir. Pero no es Dios hablando, no es lo que Dios quiso decir, es lo que yo quiero decir y usar la Biblia. Entonces, ahí tenemos que, por eso es que es importante escudriñar las escrituras. Aquí tenemos otro ejemplo, Gálatas 1:8. Mas si a uno de vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y eso fue lo que pasó con los mormones. Vino un ángel, el ángel morón, y se le presentó a José Smith y le trajo otro evangelio. Y lo interesante es que ellos cuando van a predicar de casa en casa, te sacan primero la Biblia. Después es que cuando te enredan y te envuelven, es que sacan el otro libro.
pero la Biblia lo dijo de antemano. Dijo que si otro ángel, o sea que puede venir un ángel con una noticia, con un mensaje, pero si va en contra de la palabra de Dios, ese mensaje no tiene validez. Gracias al Señor que tenemos la Biblia para fundamentar, para corregir, para instruir y para ayudarnos a tener un sedazo, porque muchas cosas vienen al ser humano. Dios me ha hablado por sueño, pero yo he tenido sueños que no son de Dios. Entonces, cuando una persona se mueve solamente en las emociones y no va a la palabra, es peligroso porque puede tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante esto que estamos expresando en este día, la importancia de escudriñar las escrituras, de leer las palabras, de congregarse. Dios ha puesto en la iglesia maestros, pastores, para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces usted ser edificado, ser entrenado, ser capacitado para que pueda discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque estamos en un mundo lleno de voces. O sea, tú y yo escuchamos muchas cosas, algunas nuevas, pero esas nuevas pueden ser verdad o pueden ser mentiras, y peor aún porque hay unas que son medio verdad, medio mentira. Esas que son mezcladas son las más peligrosas, y esas son las que usa el enemigo para engañar al ser humano. ¿Cómo vino Dios con Adán y Eva? Con una verdad a medias. Es que se van a abrir sus ojos y van a ser igual que Dios. Ya Dios los había creado a su imagen y semejanza, pero venía con una verdad a medias. Y por eso es que nosotros como creyentes tenemos que estar enseñados con la palabra para poder identificar cuando algo que estamos escuchando es bueno, es malo o es correcto. A veces, no, entiéndame esto, no todo el mundo tiene toda la verdad, y puedes escuchar a alguien que es una persona de Dios decir algo incorrecto. Puede pasar, eso no significa que es el anticristo, ni un demonio, ni Satán, ni es parte de la capacidad que esa persona tiene, y a lo mejor tiene un buen corazón, es un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero está trayendo algo que no está correcto. Puede pasar. Pero el peligro más grande es con aquellos que sí saben y que están usando la palabra para manipular a las personas y están torciendo las escrituras con verdades a medias para llevarte a un error o para lograr que tú hagas lo que ellos quieren. Eso se llama manipular. Y la palabra manipular viene del vudú. Porque el vudú tomaban el muñequito y lo manipulaban con los alfileres para hacer la brujería. Y de ahí viene la manipulación. Y nosotros como cristianos, pastores y líderes, podemos manipular a las personas. Y eso se ve dentro de la iglesia, la manipulación. Pero eso es pecado. No es correcto. ¿Qué podemos hacer nosotros es exponer las escrituras para que el Espíritu Santo haga la obra en las personas? No necesitamos manipular a nadie para que siga al Señor. El mismo Espíritu se va a encargar de escudriñar el corazón, de hablarle a las personas y de llevarlas a arrepentimiento si es necesario, cuando exponemos la palabra de Dios. De manera que esto es primordial para nosotros como cristianos, prepararnos en las escrituras. Y ustedes están en una iglesia que no todas las iglesias hacen esto, de tener un hambre y un deseo, los pastores y sus líderes, de que ustedes sean enseñados en las escrituras para que puedan crecer bien, tomar buenas decisiones, actuar correctamente, levantar su vida, su familia, y si tiene un ministerio, lo haga bien
dentro del parámetro de Dios. Y esa es la meta, ese es el objetivo, y es por eso que hacemos o llevamos estas enseñanzas los días martes, para que usted sea edificado, sea fortalecido, porque a la verdad, si podemos hacer cosas buenas si no están basadas en lo correcto. Al final, como dice la Biblia, muchos cristianos serán salvos, dice, como por fuego. Pero el fuego va a quemar aquellas obras que son madera, hoja, hojarasca, paja. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos que no es la voluntad de Dios, eso se va a quemar. Eso no tiene valor para Dios. ¿Qué es lo que tiene valor para Dios? Aquello que viene de la obediencia a Dios, viene de la voluntad de Dios, viene del propósito de Dios, viene de lo que Dios quiere que hagamos. Y para eso necesitamos las Escrituras. De manera que quiero concluir, y si hay alguna pregunta, abrimos el espacio para preguntas, inquietudes. Como conclusión, quiero decirle que la teología no es acumular información sobre Dios. No es ese tampoco el deseo de estas enseñanzas teológicas. Es rendir la mente, el corazón y la vida a la verdad que ya Él ha revelado. Recuerde, hay universidades teológicas y cristianas. Harvard tiene departamentos de religión y de teología, donde va a encontrar un maestro que puede ser un erudito, que sepa demasiado, pero que cuando termina su clase está fumando, está tomando, le es infiel a su esposa o es homosexual. Porque cualquiera puede enseñar teología. Pero ese no es eso lo que estamos tratando de hacer aquí, de que sea una enseñanza más para que usted tenga más conocimiento intelectual. Al contrario, ese conocimiento toma vida cuando baja al Espíritu y cuando usted comienza a ser obediente a Dios y a honrar la palabra. Entonces, no vivas guiado por emociones, experiencias y ideas humanas. Sométete a la Escritura, porque cuando la palabra gobierna nuestra vida, deja de ser nuestra opinión y se convierte en un fundamento, dirección y destino. Y termino con esto. ¿Acaso usted no ha escuchado gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo creo a Dios a mi manera? ¿Y qué significa que yo creo a Dios a mi manera? Que yo estoy creando mi propio Dios. Pero la pregunta es, ¿tenemos nosotros la posibilidad de crear nuestro propio Dios, o es Dios el que dice cómo es que a Él le gusta que lo sigamos, que le creamos y que le sirvamos? Si Él es Dios, es a la manera de Él. Porque no, es que yo no adoro imágenes. Ok, tú no adoras imágenes, pero tú te has hecho tu propio Dios, porque con tus pensamientos has hecho un Dios que no es el de la Biblia, es el que yo creo a Dios a mi manera. Eso es un ídolo. Pues ese no es Dios. A tu manera tú te estás creando tu propio Dios. De manera que le damos gracias al Señor por esta noche. Bendecimos a todos los que se han conectado con nosotros y le pedimos a Dios que esta congregación siga creciendo, fortaleciéndose en la palabra de Dios, que la palabra de Dios traiga unidad, traiga desarrollo, traiga crecimiento, traiga fortaleza a esta casa, a sus pastores y líderes. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.